A continuación, en Radio WAC, Discipulado. Conducción: Maximiliano Centurión. Producción: Emiliano Di Fiori. Bienvenidos. Paso a informarles que a partir de este momento ustedes se encuentran dentro de un aula de discipulado bíblico. Estaremos usando como ejemplo el orden temático del libro 30 Pasos a la Madurez Cristiana de la Asociación Evangélica Billy Graham. El tal tiene muy buenos temas, pero principalmente los fundamentos bíblicos están muy buenos para compartirlos entre amigos, entre familia y, por qué no, por aquí, por Radio WAC, donde nos encontramos cada tanto, y por la plataforma en YouTube, Radio WAC, un altar para Cristo. Espero que estén cómodos porque este discipulado tiene solamente un objetivo y es llevarnos a la madurez cristiana. Entonces, vamos. Muy bien, como ustedes ya lo saben, pero se los vuelvo a recordar, en esta clase es necesario que ustedes tengan dónde y con qué tomar apuntes, porque paso a dictarles los versículos bíblicos que corresponden al tema de hoy y luego la pregunta que encierra este tema principal, y nuestro tema hoy es la Biblia. Así que aquí por Radio WAC es momento de discipulado. Recuerda que también estamos en la plataforma en YouTube, donde puede volver a ver, a escuchar este mensaje, este discipulado. Bien, paso a dictarles entonces los versículos bíblicos y vamos al libro de los Salmos. Tome su apunte allí y vamos a escribir Salmos, capítulo 1, versículo 2 al 3. Luego dejo un espacio, ponemos Salmos 119, 105, capítulo 119, versículo 105, Salmos 119, 130, capítulo 119, versículo 130, Salmos capítulo 119, nuevamente, versículo 165. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 16. Santiago, capítulo 1, versículo 22. Santiago, capítulo 1, versículo 22 es el texto, es el versículo que tenemos que aprendernos de memoria para este cuarto discipulado. El tema es la Biblia. Y si ustedes prestan atención, en este tema encontramos las referencias, encontramos la base en el libro de los Salmos y principalmente en el capítulo 119 del libro de los Salmos. ¿Por qué? En el capítulo 119 del libro de los Salmos hace mucha referencia desde el primer versículo hasta el último al respecto de la palabra de Dios. Y en cada uno de los versículos que se encuentran en ese capítulo se hace referencia de alguna forma a las enseñanzas, a la palabra, al mensaje, al evangelio, a la estructura de lo que Dios nos enseña a nosotros como personas, como seres humanos, como hijos de Dios. Y para que nosotros seamos el tipo de personas que Dios quiere que seamos, para que nosotros seamos el tipo de cristianos que Dios quiere que vos y yo seamos, es necesario que nosotros conozcamos y que aprendamos a obedecer, a seguir las Escrituras, las enseñanzas que están expuestas en las Escrituras. Hay historias bíblicas de las cuales nosotros podemos tomar ejemplo y aplicarlas a nuestra vida según la situación en la que estemos pasando
o según el crecimiento emocional o espiritual que tengamos. Pero sabemos y entendemos como hijos de Dios que su palabra, que la Biblia, es nuestra guía, que la Biblia es nuestra protección, que el mensaje que está escrito en ella es nuestra salvación. Recuerde el consejo que les dejo es que ustedes estudien el capítulo, si es posible. Bueno, el capítulo 119 de los Salmos se les va a hacer medio largo, pero si es posible y si se toman un tiempo para meditar en la palabra de Dios a profundidad, para orar, la oración es parte muy importante de lo que es el aprendizaje, de lo que es escudriñar, de lo que es mirar, observar con atención la palabra de Dios. Estudiar a profundidad el capítulo, si es posible el libro. Como les digo, en este caso es el libro de los Salmos. Hay que tomarnos un buen tiempo para hacerlo, pero es posible hacerlo. Y hoy en día hay mucha facilidad de encontrar diferentes temáticas generales o enseñanzas a profundidad al respecto de cada libro de la Biblia. Así que no tenemos muchas excusas. Pero aparte de esto, en este cuarto discipulado vamos a incluir un ejercicio más para que vayamos acompañando el crecimiento, para que nos vayamos acomodando en el escalón que estamos alcanzando en este momento, camino a la madurez cristiana. Les paso a dejar un desafío y es que subrayes o anotes, tomes apunte de aquellas palabras que sobresalen, de aquellas frases que son claves, que son importantes en los versículos que les dejé anteriormente. Lo vuelvo a repetir para que vos, que lo estás escuchando por esta radio, por Radio WAC, tu radio, tomes o revises el apunte que has tomado. Recordá que puedes pasar por YouTube y retomar este discipulado, pero te lo vuelvo a dictar de todas formas. Salmos, capítulo 1, versículo 2 al 3, Salmos 119, versículo 105, Salmo 119, versículo 130, Salmo 119, versículo 165, Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 15 al 16, y Santiago, capítulo 1, versículo 22. En una traducción más actualizada, un poco más actualizada, el versículo bíblico de Santiago, capítulo 1, versículo 22, dice así: no se contenten solo con escuchar la palabra de Dios, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Quiere decir que no nos podemos engañar con solamente escuchar la palabra de Dios y creer que ya la entendemos, que ya la sabemos, y que solamente nuestra fe en la palabra, en escuchar la palabra de Dios, que solamente nuestra fe puesta en el mensaje que nos deja la palabra de Dios ya es suficiente para alcanzar la salvación, para alcanzar el crecimiento espiritual en Cristo. Para esto, que les dije anteriormente, es necesario poner en práctica lo que aprendemos. Es necesario que lo que es sobrenatural, aquellas cosas que se nos hace cuesta arriba muchas veces como personas, como seres humanos limitados, ponerlas en práctica, porque son el mensaje de Dios, las enseñanzas que Dios nos deja en la Biblia, que es nuestro tema principal de hoy, es una palabra sobrenatural, por eso que es una palabra que puede transformar nuestra vida de pie a cabeza. Al ser sobrenatural esta palabra, se nos hace un poco cuesta arriba ponerla en práctica, pero para que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios, para que nosotros vivamos conforme
al estilo de vida que Dios quiere que nosotros llevemos como sus hijos, como cristianos, es necesario que vos y yo pongamos en práctica su palabra. Entonces lo que nos dice aquí Santiago 1:22 es que no nos engañemos creyendo que solamente con escuchar ya está, ya es suficiente. Con saber, con aprenderme de memoria Génesis a Apocalipsis, desde el primer libro hasta el último, ya es suficiente, porque no lo es. Dice que es necesario, que si nosotros creemos eso nos estamos engañando. Quiere decir que hay un engaño dentro de nuestro corazón. Eso quiere decir que el engaño se puede producir dentro de nuestro corazón y tenemos que tener cuidado. No nos engañemos a nosotros mismos. Seamos prudentes, seamos inteligentes, seamos sabios y entendamos que Dios nos enseña en su palabra a poner en práctica sus mandamientos, a poner en práctica lo que Él nos dice. Bien, con este empujón que les dejo, con esta perla extra que compartimos por acá, los voy dejando una vez más con el consejo de tomemos en serio, pongamos un poco más de atención a las enseñanzas que están escritas en la palabra de Dios, busquemos interiorizarnos, busquemos meternos a profundidad para entenderla, pedir de la gracia de Dios para ponerla en práctica sobre nuestras vidas, para ponerlas en práctica sobre nuestras vidas. Así y de esa forma podemos llegar a compartir un mensaje de Cristo, un mensaje verdadero, solamente poniendo como ejemplo nuestro estilo de vida, nuestra forma de llevar la vida en esta tierra. Bien, la Biblia puede hacerse y se hace carne en nosotros cuando somos obedientes, cuando mantenemos nuestra obediencia puesta en el Señor. Y la obediencia va más allá de el solamente escucharlo. Por eso decía que la obediencia te lleva, cuando sos obediente, te lleva a poner en práctica lo que obedeces. Pero cuando vos obedeces y vas a poner en práctica lo que has aprendido, es porque estás creyendo en eso, es porque has puesto toda tu confianza o tu esperanza en eso, y sabes que de alguna manera hay seguridad en lo que estás haciendo, en lo que estás poniendo en práctica, en lo que estás aprendiendo, en la confianza que tenés. Así que bueno, con este versículo, con esta reflexión, este pequeño mensaje, este pequeño empujón, esta perlita que les dejo, les pido que ustedes en sus hogares, en sus casas ahí, donde están solos, acompañados con su familia o con amigos, se tomen un tiempo para reflexionar sobre estos versículos bíblicos que les dicté y sobre la pregunta de estos versículos que es: ¿qué aprendemos acerca del valor de la Biblia? ¿Qué aprendemos acerca del valor de la Biblia en estos versículos que les dicté? Son 6 capítulos, 6 versículos. ¿Qué aprendemos, vuelvo a repetir, acerca del valor de la Biblia en estos versículos? Entonces, bien, por aquí por Radio WAC, usted se puede poner en contacto con nosotros en contactoradiowac@gmail.com para evacuar sus dudas. Por la plataforma de YouTube también estamos allí a la orden, por Facebook. Pero para los que nos escuchan por YouTube les dejo un desafío más, y que es, si se han tomado en serio y si han tenido la posibilidad de acompañarnos allí por esa plataforma, nos dejen un comentario, ¿sí? Para apoyar y también para tener la seguridad de que lo que estamos haciendo ustedes lo están
recibiendo y le está siendo de bendición realmente. Y lo que nos tienen que dejar, el desafío, es escribir una frase y escribir el valor de la Biblia. ¿Sí? El valor de la Biblia. Allí por la plataforma de YouTube, le solicito que usted nos apoye, nos deje ese comentario para darnos a entender que usted ha tomado este discipulado en serio y que realmente la gracia, el amor, la paz de Dios nos está llevando por un mismo camino, nos está dando una guía hacia la madurez cristiana. Desde nuestro lugar, un abrazo muy fuerte, un abrazo grande, que Dios los bendiga, los siga guiando y les siga enseñando en su palabra, su camino, sus pasos, sus pensamientos y las metas, el propósito que Él tiene marcado con nuestras vidas. Así que hasta este momento ha sido todo. Un abrazo fuerte a la distancia. Que el Señor los bendiga. Recuerde que para tener un mejor resultado después de escuchar esta reflexión, es necesario que usted tome un tiempo con su Biblia, en oración, medite y busque que Dios confirme esta verdad en su vida. Puedes volver a escuchar todos los programas on demand en YouTube y Spotify. Radio WAC es tu radio.